como les explicó Vicky, vamos a tener ahorita 2 tiempos de entrevistas y vamos a empezar ahorita con el primero, ¿vale? Entonces, ¿están todos listos? Sí. Eso. ¿Están listos ustedes también? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, que va a ser enfocada hacia los dos. Entonces, vamos a empezar contigo, Shay, que es, ¿qué estudiaste y por qué quisiste estudiar eso? Bueno, estudié la carrera de licenciada en psicología y la verdad quise estudiar psicología porque no llevaba matemáticas, la verdad. Y bueno, en la región donde yo vivía solamente había, por ejemplo, facultad de química, facultad de arquitectura, facultad de contaduría, entonces no tenía yo mucho que escoger. Y estaba el magisterio, pero no me llamaba la atención la docencia. Justo en ese tiempo llegó la carrera de psicología, entonces yo tenía así como una imagen de lo que era un psicólogo, entonces yo dije, yo quiero estudiar esa carrera, ¿no? Tuve una maestra en la prepa, cuando estamos en la prepa tenemos psicología, y me gustaba cómo nos explicaba, cómo nos enseñaba, entonces ahí fue cuando yo decidí estudiar la carrera de psicología. Las matemáticas Sí. fueron las culpables. Y sí llevamos matemáticas, Sí. llevé estadística. No, Sí. digo, nos pasa igual, yo también estudié administración porque ya no matemáticas y, oh sorpresa, estadística, Sí. finanzas y economía. Pero pues tenemos por el otro lado aquí al buen Artur, que pues a él sí le gustan las matemáticas. Entonces, ¿qué estudiaste, Artur? Yo soy ingeniero en electrónica y bueno, de hecho yo decidí ser ingeniero ya hasta la prepa. Toda la secundaria, primeros 2 años de prepa, más bien el año y medio de prepa, yo siempre dije que iba a estudiar comunicaciones. Como me gustaba el audio, me gustaba multimedia, todo eso, yo quería dedicarme como algo así. Pero, bueno, no sé si ahorita todavía la tengan, pero en la prepa teníamos una materia que se llama vocación profesional. Y ahí nos hicieron investigar mucho de las universidades que había y qué carreras teníamos. Entonces yo la verdad ni tenía idea de que existía la ingeniería en electrónica. Y fue que me puse a investigar y por eso es que ya llegué ahí al ITQ tomando consejo, orando. Yo ya era creyente cuando tomé esa decisión. Y la especialidad que yo hice, porque en electrónica hay muchas opciones. Puedes especializarte en comunicaciones, no sé, en biotecnología, hay muchas opciones. Y lo que yo hice fue una que se llama instrumentación y robótica. Y ya después de eso, ya más adelante en la carrera, hice una maestría en lo que se llama ciencia de datos. Tal vez ya muchos lo han escuchado. Ciencia de datos, que es más manejo de bases de datos y sobre todo sacar inteligencia de todo lo que ustedes están haciendo en su Facebook, por ejemplo. Cada vez que ustedes hacen algo en Facebook, en Twitter, ustedes generan información. Y bueno, hay muchos ingenieros atrás con todos esos datos que ustedes, cada vez que le dan play a su Spotify, cada vez que ustedes hacen algo, generan datos y todos esos datos se usan en su contra, ¿no? Sacan como un perfil psicológico, de hecho, de la gente y para ofrecerte productos, servicios, y bueno, también lo usan en la ciencia. Es básicamente de lo que se trata la ciencia de datos. Es como se complementa en algo que se llama Internet de las cosas, más o menos. Como bien soviética esa carrera, ¿no? Bien espía. Sí, esa ya fue una maestría, pero sí. Es muy interesante, la verdad. Y digo, por si alguno nunca la habían escuchado y les interesa y quieren preguntarme algo después, también adelante. Por si les gusta sufrir con los números y los datos, ahí está Artur disponible para todas esas dudas y cuestiones que tengan. Bueno, y si pudieran contarnos su testimonio así súper resumido, en 2 o 3 minutos, ¿cómo sería? Puedes empezar, Che. Bueno, conocí del Señor cuando era yo pequeña, como a la edad de entre 6 y 7 años, y me acuerdo que ya te contaban del Evangelio, ¿no? Desde chiquita, porque teníamos la escuela bíblica en la casa, pero esa vez proyectaron una película en la iglesia donde yo asistí. Y yo vi ahí el sufrimiento del Señor Jesús y me acuerdo que sentía yo muy, muy feo el solo ver el sufrimiento que él había tenido, ¿no? Por mí. Y bueno, ¿por qué? Porque yo era pecadora y aunque somos pequeñitos, sabemos que cometemos pecado. Porque yo era esas niñas que cuando iban al campamento
y pedían quién aceptaba al Señor en su corazón, yo siempre levantaba la mano, ¿no? Y mis amigas me decían, pero ya pasaste el año pasado o ya lo hiciste la vez pasada. Pero yo siempre repetía, porque yo tenía pecado. Y bueno, alguna vez lo compartí, mis abuelitos tenían un negocio y yo robaba el dinero de allí. Entonces era así constante, que yo constantemente robaba. Y era algo muy feo que sentía. Realmente les voy a decir, robaba para comprarme unos cubitos a la vuelta de la casa que sabían de verdad riquísimos, pero yo robaba, pero no lo podía evitar. O sea, yo incurría y bueno, también me compraba, me acuerdo, pulseras y me compraba cositas, ¿no? Pero yo era algo que decía, ya no lo voy a hacer, ya no. Y yo siempre estaba haciéndolo, ¿no? Hasta que yo vi esa película, yo dije, tú sufriste por mí, o sea, y por ese pecado que estoy haciendo, y más pecados, o sea, no solamente ese, ¿no? Sino más pecados, y yo acepté al Señor, y bueno, el Señor empezó a trabajar en mi corazón, aunque no me costó trabajo dejar eso, y recuerdo que el Señor me fue ayudando, pero sí logré dejar en las fuerzas del Señor ese pecado, ya no robé más. Sí. Bueno, Shay, ¿qué edad tenías cuando aceptaste al Señor? Como entre 6 y 7 años. Uh-huh. Pequeñita. Sí. Qué bueno, Shay. La verdad es que creo que a mí es un testimonio muy bonito porque el saber desde pequeño esa idea que trae de que el Señor murió por nosotros, pues sí nos abre el panorama y nos cambia totalmente. Sí, saberme que me perdonaba y que me daba vida eterna, ¿no? Que iba a ser aquel Dios que no iba a estar lejano, sino cercano a mí cada día de mi vida. Uh-huh. Vas, Artur. Bueno, sí, ahí está. Yo también crecí en un hogar cristiano, tal vez como muchos de ustedes aquí. Y bueno, y realmente yo, el Espíritu Santo me dio el convencimiento aproximadamente cuando estaba en finales de mi segundo año de secundaria. Y bueno, yo lo supe porque antes de yo ser creyente, bueno, sí conocía, digamos, el modito cristiano, ¿no? Aprender a orar, aprendes a cantar, pero bueno, una era que me daba cierta vergüenza, pues porque no tenía convicción. Entonces, cuando no hay convicción, pues las cosas las haces por religiosidad, porque las hacen tus papás, tus compañeros, tu ambiente, ¿no? Y lo que yo supe que había sido transformado por Cristo fue porque empecé a tener ese anhelo por conocerle a Él y sobre todo por servirle. Entonces, de hecho, en el último año de secundaria es cuando vengo por primera vez aquí, a Vida Nueva. Entonces, el primer ministerio en el que yo serví en toda mi vida fue aquí en la alabanza. Entonces llegué aquí y yo ya tenía ese convencimiento de que tenía que empezar a servir. O sea, no solo es conocer a Dios, sino es empezarle a servir. Y yo empecé con la batería, de hecho, así como el Armandito. Entonces empecé y la batería estaba acá y me acuerdo que llegamos, como al cuarto domingo que llegamos aquí, fue que yo les dije, oigan, quiero participar. Me hicieron una mini audición y ya al siguiente martes, ensayaban los martes a las 9 de la noche en ese tiempo. Entonces ya me vine a ensayar, pero ese fue como yo tuve el convencimiento. Lo había tenido el conocimiento por mucho tiempo, pero hasta que el Espíritu Santo no vino y me convenció, fue ya más grande, como en mi segundo año de secundaria. O sea, no recuerdas como un momento en específico que pasó, sino los cambios que empezó a haber en tu vida. Exacto, sí. Eso cuando naces en un ambiente cristiano pasa mucho, como dijo Shay. Hay veces que lo haces también hasta por temor, ¿no? Como no comprendes el Evangelio, piensas que es, lo que no quiero es irme al infierno, ¿no? Pero de eso no se trata el Evangelio, no se trata de irse al cielo o al infierno, se trata de mucho más, de conocer a Cristo, de nuestro mayor tesoro que es Cristo. Entonces, fue cuando yo supe, en verdad soy un creyente, porque anhelo tener ese conocimiento de Dios y anhelo servir a ese Dios, como dijo Shay, que se entregó por mí, un pecador. Yo todavía, hablando de los robos, yo lo que hacía era, con un amigo, con una amiga de hecho, de la secundaria, teníamos un amigo que siempre traía dinero en su mochilita, sus papás le daban dinero, pero él no compraba nada, nosotros sabíamos dónde estaba. Entonces agarrábamos para una gordita de migajas y un refresco que costaba 10 pesos en ese tiempo. Siempre a la comida. Sí. Qué tiempos Muchas donde gracias. todo era barato. Donde todo era barato, sí. No, pues, entonces, por lo que nos cuentan, los dos conocieron al Señor, pues, digamos, a una buena edad.
Sí. En nuestros ámbitos, yo creo que el de Vicky y el mío son similares, está también de hogar cristiano, entonces, en mi caso yo tenía también todo el conocimiento, pero pues, llega un momento en que ese conocimiento no te es vasto, o sea, necesitas bajarlo, entenderlo, y pues es una gran bendición cuando logras entenderlo, cuando lo logras como saborear, y su testimonio habla de eso, o sea, lo comprendieron y lo saborearon, entonces eso es muy bueno y eso es de gran bendición. Entonces, bueno, referente un poco a eso, pues ya sabemos que vienen también de un parte hogar cristiano, o cuando decidieron tomar su decisión de estudiar alguna carrera, pues ya tenían ese entendimiento y ya confiaban en el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que los movió a ustedes a estudiar la carrera que ustedes escogieron? O sea, si buscaban fama, alguna posición en especial que digas, yo quiero ser gerente y yo soy el gerente más picudillo de acá. O solamente querer tener como ese reconocimiento o una buena casa, un buen coche. O qué fue este factor que los movió a decir, yo quiero ser esto. Bueno, cada carrera tiene su perfil y la carrera de psicología se caracteriza porque los que entran a estudiar psicología tienen problemas emocionales y confusiones dentro de su mente. Entonces, realmente yo creo que eso fue lo que en mí pasó. Tenía muchas cuerdas como desacomodadas y yo quería acomodarlas en una carrera, ¿no? Y parte de eso fue lo que me inclinó. Hubo personas que se acercaron, que me dijeron, no estudies esa carrera, pues no es como muy buena, pero yo tenía, como les dije, así como la imagen de alguien, porque cuando me dieron la orientación vocacional, me recuerdo que me llevó mi mamá con el rector de la universidad y él me orientó y me dijo, esta carrera se enfoca a ayudar a las personas. Entonces, esa parte fue la que a mí sí me gustó, ¿no? Entonces, yo sabía que yo iba a ser ayudada, ¿no? Entre comillas, y bueno, esa fue la primera intención, pero el Señor tenía sus propósitos conmigo, ¿no? Entonces, yo no sabía ni qué era la psicología, ni que tiene diferentes ramas, y bueno, la carrera misma de psicología no te da los recursos para que tú puedas dar una terapia. Tú tienes que hacer una maestría para que tú puedas hacer una psicoterapia. Entonces, yo no tenía ni idea de eso, pero Dios fue cuidando cada paso porque Él fue proveyendo recursos que la psicología no me dio, pero que Él proveyó a través de otros recursos para poder servirle al Señor, ¿no? Okay, o sea, digamos que tu idea principal era como ayudar a las personas. Y ese complemento que se necesitó, te dio como ese conocimiento, esas ganas del Señor de poder lograrlo. Qué bonito es eso. Ojalá me hubiera pasado, ¿verdad? Pero... Y en tu caso, Artur, ¿qué fue lo que te movió a esto? El dinero. No es cierto. No, bueno, a mí lo que sí me ayudó mucho, yo digo, a la edad en la que tomamos esa decisión, no vemos todo el panorama completo. Es una decisión complicada porque la tenemos que tomar muy apresurada a veces. Digo, casi siempre que es entre los 16, 18, 19 años, cuando todavía a veces no tenemos una buena idea. Por eso lo que sirve mucho es pedir consejo. Y a mí lo que me abrió mucho los ojos fue esa parte de la vocación profesional. Hay tests que haces y te ayudan a ver en qué eres bueno. Dios nos ha dotado de dones, de talentos, de capacidades. Y esas capacidades nos las dio para que las apliquemos y para que llevemos su gloria a los demás. Entonces, todos esos test que ustedes pueden hacer, en verdad les van a dar una muy buena idea. A mí me la dio mucho el saber, oye, yo no sabía ni siquiera que existía esto que me interesaba y que puedo ser bueno y que puedo servir a Dios también utilizando este tipo de tecnologías. Obviamente cuando entré yo a la carrera, había muchos compañeros que ya eran egresados de Cebetis, que ya eran técnicos en electrónica, me llevaban muchísima ventaja, pero aún así, gracias a Dios, pude llevarla bien a pesar de la ventaja que me llevaban. Pero sí, lo que yo hice fue orar a Dios, ayudarme de los test de orientación vocacional, ir a preguntarle a otros hermanos que eran profesionistas, y con eso me ayudó a poder tomar una decisión. Entonces sí, creo que cuando están así, yo sé que es difícil,
Y a mí me hubiera gustado haber orado más y haberlo hecho de una manera más consciente y espiritual, sinceramente. Pero yo sé que Dios al final sí me guió, pero yo creo que sí es bien importante que oremos cuando estamos tomando esa decisión, porque estamos chavitos cuando tomamos esas grandes decisiones. Y luego mucha gente se arrepiente, ¿no? Y por eso hay profesionistas que dicen, yo la verdad estudié para abogado, pero ya ni lo practico porque odio las leyes. Y, pues sí, porque nunca tuvieron una orientación, nunca tuvieron un cuidado y mucho menos la guianza de Dios, ¿no? Pues, digo, contándoles también un poquito sobre mi caso, eso de la materia vocacional, yo también la llevé en la prepa, me decía que iba a ser ingeniero y pues, ya entré en ingeniería y pues no, un semestre me bastó para decir, esto no es lo mío, entonces pues me llevó por caminos distintos y terminé siendo administrador y pues, terminé en recursos humanos siendo como psicólogo, entonces al final también la carrera es algo importante, pero también es importante como descubrir lo que te gusta y eso que te gusta al final también te das cuenta cómo Dios va a manejar eso. Bueno, yo les tengo 2 preguntas. La primera es, en base a lo que hemos estado hablando, ¿considerarían que tomaron en cuenta en verdad a Dios o el darle gloria a Dios cuando tomaron la decisión de estudiar su carrera? Y la segunda es, ¿creen que se pueda, o sea, lo mismo, que se pueda estudiar una carrera que te guste, que de verdad te apasione y que con eso puedas dar gloria a Dios? Bueno, Arturo mencionaba algo importante, los consejeros. Es muy bueno que nosotros, lo que ustedes están haciendo hoy con ustedes, que están escuchando a otras personas, eso nosotros, bueno, en mi caso yo no lo tuve. No fue como el escuchar otras voces en la iglesia. Escuchaba otras voces en la escuela, en lo secular. Tuve más información por parte de la escuela, pero en la iglesia no. En la iglesia era como, no, eso es malo, no, mejor no estudies eso. Como no tan abierto, mis consejeros, mis maestros de escuela dominical, pues a lo mejor no tuvieron esa visión, ese alcance, ¿no? De poder darle a los chicos cómo glorificar a Dios. Como que a veces, yo aprendí como en su momento a separar, esto es lo secular y esto es lo profesional. Y no se llevan, ¿no? Entonces yo entré a la escuela, yo ya cristiana, pero no tenía ese enfoque, honestamente, de que mi carrera iba a ser un recurso para yo darle toda la gloria a Dios. No, sino que era la carrera para lo que te vas a dedicar toda tu vida y para lo que vas a vivir y lo que te vas a desempeñar, ¿no? Ese fue el trabajo que yo honestamente recibí. Pero a mí me consuela mucho y yo te animo a los jóvenes, ¿no? O sea, el Señor, cuando tú eres su hijo, el Señor te va a guiar, con test vocacionales o sin test vocacionales. El Señor va a ir guiando tu vida y eso es lo que me anima, ¿no? De nuestro Dios, que Él siempre va a ir dándonos a sus hijos el paso a dar, ¿no? Entonces, sí, no fue así al principio, honestamente. Y bueno, decías la segunda pregunta para... por ejemplo, sí se puede llevar eso, el hecho de hacer algo que te gusta y poder darle la gloria a Dios con eso. Bueno, hoy yo sí les puedo decir, ¿no? Que me siento contenta con el Señor en el trabajo, ¿no? Porque ya que yo estudié la carrera, yo después estudié una maestría. Y en la maestría, pues, te abren un poco más el panorama y entonces yo me enfoqué al área clínica, lo que son pacientes. La psicología tiene el área educativa, que es donde trabajas en una escuela y con problemas de aprendizaje, o laboral, como Armando, en recursos humanos, experimental, investigando. En el caso mío me interesó siempre el área clínica, como el aconsejar, como el guiar. Entonces yo hice una especialidad, pero bueno, yo egresé y yo empecé a trabajar y mi primer paciente fue un chico homosexual. Entonces, fue así como, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a pedir consejo. Y recuerdo que fui a ver a un hermano, él era director de APEN en ese momento, y muchos de ustedes a lo mejor lo conozcan, don Samuel Zúñiga, y fui a pedirle un consejo, que qué hacía yo y cómo podía yo orientar. Y él me dijo algo muy claro, que él fue el que me dio así como como dice Timoteo, ¿no? Trazó la palabra de verdad en mí de cómo debía yo de trabajar en mi carrera, ¿no? Y me dijo,
tú serás muy usada por Dios si tú enfocas a las personas como Dios las ve y como Dios las creó, para lo que las creó. Entonces, mucho de la psicología, él me dio mucha visión, no te va a servir. Y tienes que verlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y el homosexual, ¿qué está pasando en su vida, no? Entonces, ¿qué oyó, qué vio, qué le dijeron, qué vivió? Entonces, él me dio mucha ruta. Entonces, él me dio así como el parteaguas. Después en la iglesia llegaron cursos de consejería bíblica. Entonces, yo me metí y de ahí, entonces, yo empecé a tener el rumbo como muy claro, ¿no? Gracias. Entonces, la respuesta sería sí. Sí, Sí. crees que se puede. Ujú. Ok. Ujú. Bueno, de hecho, yo creo que es la única manera. En Isaías 43 vemos que fuimos creados para la gloria de Dios. Hombres y mujeres fuimos creados para la gloria de Dios. Y también en primera a los Corintios 10 también vemos que dice todo lo que hagan, y por eso me gustó el título que ustedes le pusieron, de ¿cómo es? Hacia la gloria de Dios. Inicia la carrera para la gloria de Dios. Porque todo se trata de la gloria de Dios. Y dice ahí, ya sea que estén comiendo, que estén haciendo cualquier otra cosa, hagan absolutamente todo para la gloria de Dios. Y como les dije, Dios nos dio de manera natural, cada uno de los que estamos aquí, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos intelecto, que fueron dados por Dios, porque Dios es el que los da. Dios es el que nos da todo, sin merecerlo. Si Dios nos diera lo que merecemos, estaríamos muertos todos, caeríamos muertos ahorita. Cada respiro, cada que podemos caminar, cada que podemos hacer una suma, cada que podemos hacer un dibujo, es un regalo de Dios. Entonces, y Dios lo hizo para su gloria, no lo hizo para nuestra gloria. Es lo que debemos entender. Entonces, cuando yo entiendo, Dios me quiere llamar a ser ingeniero, me quiere llamar a ser enfermera, veterinario, futbolista, plomero, carpintero, lo que Dios quiera que yo haga, si yo lo estoy haciendo con los dones, con los talentos que Él me dio, yo lo voy a hacer para su gloria. Porque Dios me dio esos dones no para que yo los desperdicie, para que yo haga con ellos, gane dinero, haga cosas que sean sin trascendencia. Él me los dio para glorificarle a Él a través de mi trabajo. Como dijo Shay, todo lo que tú empiezas a hacer, ya lo empiezas a filtrar a través de esa mirada de Dios. Cómo Dios ve a la gente. Entonces, se aplica a la psicología, se aplica a la electrónica, lo trasladas a tu trabajo, y entonces en eso que Dios te regaló, en esos dones, en esos talentos, tú le sirves a Él, tú le glorificas a Él, tú le adoras a Él, tú le agradeces a Él y llevas a otros a Cristo a través de esa profesión. Y eso es cuando se cumple realmente el propósito ya de llevarle la gloria a Dios, sabiendo que nada es de nosotros. Podemos perder el trabajo, podemos incluso perder las capacidades. Hay gente que tiene un accidente y pierde parte de su capacidad cerebral. Y si esa era tu jactancia, si tu carrera era tu jactancia, entonces se acabó tu jactancia, ¿no? Por eso todo lo que hagamos, estemos en la situación en la que estemos, seamos ingenieros, no tengamos carrera, tengamos un oficio, todo es para la gloria de Dios. Y por eso es que nos vamos a deleitar si lo estamos haciendo, sirviendo a Dios. De otra manera, nunca vamos a tener deleite. Hay un corito que siempre me acuerdo, no sé si lo conozcan, es viejísimo y dice: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Bueno, ese corito es muy cierto, porque solo Dios es el que nos va a traer ese gozo real, nada más fuera nos va a traer. Así que todo lo que hagamos es para su gloria, y les digo, necesariamente sí, porque así nos creó Él, con ciertas características, ciertas tendencias, para que nos deleitemos en servirle a Él, nos deleitemos en llevar eso que Él nos dio de regreso a su servicio para exaltarle. Como dices, Artur, todo es como verlo para Dios, o sea, todo es para darle honra a Dios. Entonces, si no sabemos qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar o qué es de nosotros en un futuro, sí hay que tener algo así como bien puesto hasta arriba. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios, así como dijo Shay, así como dice Artur. Esa debe de ser como nuestra meta. Todo lo que hagamos debe de ser para honrarlo y darle gloria. Y así es como
Él ocupa cada uno de los talentos que nos ha dado, música, matemáticas, y con eso le podemos dar testimonio a Él. Entonces, es algo que yo sí quisiera que nos fuéramos de hoy, saliéramos de hoy con esa idea de todo lo que vamos a hacer es para darle la gloria a Dios. Que no sé qué voy a hacer, ok, vamos a orarlo, estamos a buen tiempo, tenemos 12, 13, 14 años, unos hasta un poquito más, y bueno, yo ya no entro en ese grupo porque ya les llevo una vuelta de más, pero no importa la edad que tengas, es siempre mantener ese enfoque de ver todo lo haces para la gloria de Dios. Y lo que me encanta, bueno, pensando en lo que dicen, es que no tenemos que esperar a estar trabajando en esa carrera o a estudiar la carrera para darle la gloria a Dios, sino ahorita en la escuela en la que estás, en lo que estás haciendo, ese debe ser nuestro enfoque, ¿no? Problemas técnicos. Ok. ¿Recuerdas una ocasión en que pudiste compartir tu fe o tuviste que defenderla en trabajo o universidad? Sí. Ok, bueno, yo creo que sí, la carrera sí atacaba mucho la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque yo incluso tuve maestros que, por ejemplo, decían Chuchito, ¿no? O sea, yo llegaba y le contaba a mi papá y mi papá me decía, tú debes de mantener claro quién es Cristo y tú no le hables así, tú no le nombres así, porque para él era muy normal, ¿no? Entonces era así como incómodo a veces, sí me acuerdo que me incomodaba oír eso y me molestaba, ¿no? Cuando hacíamos debates, ¿no? Entre grupos, ellos ya sabían. Lo bueno es que me pasó algo, es que en la carrera yo estudié con otra hermana en Cristo, la hermana de mi esposo, mi cuñada, que estaba estudiando conmigo, ¿no? Entonces ella y yo nos camuflajeábamos y entonces nos hacíamos camarada y entonces yo me sentía pues segura también, ¿no? De poder decir y hacer. Algo que nos pasaba, y ojalá y no les pase a ustedes, es que a veces nos peleábamos con el grupo, ¿no? En el defender y en el decir y todo, y nos enojábamos con el grupo. Y bueno, conforme fue pasando la carrera, pues nos fueron conociendo más y bueno, ya nuestros temperamentos eran más quietos, ¿no? Pero peleábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de aborto, cuando hablábamos de homosexualidad, cuando hablábamos de ayudar a las personas, pues peleábamos, entonces era incómodo a veces, pero glorificar a Dios, yo lo pudiera ver de manera sencilla para ustedes, es que sea conocido Dios para las demás personas y que a ese Dios que conozcan, ellos lo admiren. Para mí en palabras sencillas sería eso, porque el objetivo es que yo les cuente de mi Dios para que lo amen también a Él. Entonces, era algo que no hacíamos, ¿no? Porque peleábamos y entonces veían a un Dios como ay, tu Dios es enojón y pone muchos límites, ¿no? Entonces, era esa parte, ¿no? Que nos pasaba, o me pasaba también. Tú, Arthur. Bueno, allá obviamente en las carreras de humanidades, yo creo cuando son artes, filosofía, psicología, tal vez un poco de derecho, yo creo que es cuando más problemas de estos van a tener, y más ahora, porque al menos cuando yo estudié no estaba tan fuerte los temas de feminismo, de LGBTQ+, de todos estos temas de aborto no estaban de moda hace tiempo. Entonces, yo creo que ahorita ustedes van a tener mucho más reto en ese sentido, porque yo en la carrera de ingeniería jamás me tocó que se hiciera mención de ninguno de esos temas, en ninguna materia. Tuve una materia solo la de ética y no se mencionó absolutamente nada de eso. Entonces ya hasta que llego yo al trabajo es cuando tuve algunas situaciones. Por ejemplo, una vez iba yo llegando al trabajo, ¿no? Y pues son pasillos con cubiculitos, ¿no? Donde trabajamos ahí los ingenieros. Y había unos 8, 10 personas ahí. Y bueno, ya por el contexto yo asumí que estaban hablando en tono burlesco de la Biblia. Entonces voy llegando yo y me dice uno de ellos, pues mira Arturo, ¿tú crees en eso, no? Y le digo, ¿en qué? No, pues en la Biblia, ¿no? Y digo, sí, ¿a poco sí crees en toda? Y le digo, sí, en toda. ¿Hasta de la serpiente que habla? O sea, diciéndolo en tono, ya todos así soltando la carcajada, ¿no? Ja, 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 no, que sí. Le dije, sí, hasta en esa parte. Y si gustas, lo podemos hablar
de manera personal. Como dice Shay, yo lo que he aprendido es cuando la gente está en grupitos así grandes, y tal vez ustedes lo puedan vivir en su escuela, cuando la gente está en grupos grandes, se envalentona para burlarse del Evangelio, para burlarse de Cristo. Pero si tú los agarras de manera personal, casi siempre sus defensas se bajan y es cuando realmente puedes hablar ya con ellos. Y yo con 3 personas del trabajo he podido hablar que tenían conflictos. Por ejemplo, es que yo veo que el Dios del Antiguo Testamento es homófobo y es un asesino y mira cuántas muertes. Y tú ya puedes empezar a hablar con ellos entendiendo por qué ven así a Dios, ¿no? O sí, sobre todo estas situaciones que están ya más de moda. Pero esas son la clase de cosas que la gente ya, o que yo al menos me ha tocado vivir así en el trabajo. Creo que es una parte interesante eso. Y la pregunta que les voy a hacer ahorita va un poquito enfocada hacia allá. O sea, de esta parte de la gente que sabe que son creyentes, han recibido alguna parte como de rechazo, de burla, y si es el caso, ¿cómo lo han llevado? En mi caso, yo en la escuela, cuando era más pequeño, en la secundaria y así, pues sí sabían, pero pues, como que tratas de esconderlo, entonces al final termina siendo como el más mundadote de todos y pues eso no da testimonio. Entonces, ¿ustedes cómo les ha llevado en trabajo o en la vida esa parte? Bueno, algo que sí, con el tiempo lo he aprendido, al principio no, y hubo mucho dolor porque sí hay rechazo y hay, pues discriminación, hay no aceptación, ¿no? Entonces duele el rechazo, duele mucho, pero el Señor ha ido trabajando, ¿no? Y trabaja en nuestro carácter y te hace más resistente y más firme, más seguro. Y saber que nuestro Señor Jesucristo padeció ese rechazo, ¿no? De Él se burlaron, o sea, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Entonces, esa parte me hace aliarme con Él, o sea, juntarme con Él, o sea, en el sentido de saber que Él lo padeció y yo tendré que padecerlo. Eso es algo que tú tienes que saber. Lo vas a padecer. No es que puedes huir, que pues quizás sonríes y ya todo se pasa. No, va a haber rechazo y va a haber ataque, pero tú tienes que estar segura y firme o seguro y firme en quien has creído, ¿no? Entonces, sí lo hay y en el trabajo también lo hay, ¿no? Y bueno, a veces por el hecho de que te saben que eres cristiana, hoy hay muchas maneras de conocerte, ¿no? Se meten a tu Facebook y entonces, pues, te ven y ya no te hablan, te dan la vuelta y duele, sí, pero nuestro Señor Jesús lo vivió, entonces eso me da mucha seguridad de saber que estoy padeciendo juntamente con Él esos sufrimientos, pero para que Él sea conocido, porque finalmente ellos te ven, te rechazan, pero tú estás dando un testimonio, ¿no? Y tú estás dando una imagen que más adelante ellos vienen y después te piden consejo, ¿no? O después te piden una ayuda con el tiempo, así pasa. O sea, creo que es importante tener firme en lo que creemos y demostrarlo. Como dices, Shay, al final das testimonio y te rechacen o no, ellos notan que eres diferente. Y tarde o temprano abren los ojos y dicen, ¿por qué eres así? O sea, yo quiero ser como tú eres. Entonces, no sé si a ti te ha pasado algo así, aparte de la serpiente. Bueno, sí ha habido comentarios así y ataques hacia la persona de Dios, pero yo creo que como dice bien Shay, sí, lo que tenemos que tener bien claro es dónde está nuestra identidad, y nuestra identidad está en Cristo. Y también algo bien importante, van a venir los ataques, van a venir el rechazo. Tú naturalmente no puedes ser parte de ellos en todo. Se puede ser parte con los compañeros de trabajo hasta cierto límite. Va a llegar un punto en el que ya está fuera, digamos, de lo correcto o traspasa tu moral, ¿no? La moral de Dios. Así que también, además de que tengamos bien firme nuestra identidad en Cristo, es que también nos mantengamos bien firmes en una iglesia, por ejemplo, o en un grupo como este, porque es aquí donde recibimos y donde se cumplen todos los unos a otros. El de sopórtense unos a otros, oren unos por otros. Todo eso es lo que nos da ese ánimo, ese bálsamo de poder salir adelante sabiendo que no estamos tampoco solos, digamos, no solos con Cristo, ya sabemos que estamos con Él, pero que también tenemos un apoyo entre hermanos. O sea, que podemos escuchar experiencias y decir, a ti también te pasa eso en el trabajo, ¿no? A ti también te rechazan en la escuela, a ti también te dicen el aleluyo o te dicen lo que sea, ¿no?
y se burlan de ti por Cristo. Pero sabes que puedes llegar a un grupo como este y tener el apoyo y tener la oración y tener el soporte. Entonces, sí, siempre mantenerse bien unido en un grupo con hermanos es bien importante para que podamos llevar los unos las cargas de los otros y estar orando unos por otros. Porque si no, sí es como dice Shay, te desanimas, o sea, te puedes desanimar y puedes llegar incluso a tener depresión, porque estás solo y solo sientes ataque. Entonces necesitamos siempre unos de otros, apoyarnos, a poder no solo ser excelentes, sino también que cuando somos atacados, que nos levantemos y nos apoyemos y nos alentemos. Es bien importante. Y o sea, si toman a Cristo, lo que Cristo nos prometió no fueron ni riquezas, ni prosperidad, ni nada de esas cosas. Él nos prometió aflicción. Entonces, si en verdad quieren seguir a Cristo, van a tener aflicción. Esa es la promesa. Pero van a tener hermanos que van a estar detrás de ustedes y van a tener crecimiento y lo mejor, van a poder llevar almas hacia Cristo. Y ese es el mejor regalo. Y bueno, también con ustedes chicos, como dice Arthur, va a haber momentos en que tengamos conflictos, va a haber momentos buenos y momentos malos. Y en cualquier momento es bueno que estemos también en comunión. Entonces, si alguno de ustedes está viviendo por algún momento de ese tipo, si está teniendo, pues, no sé, dudas en algo, no duden en mandarnos un mensaje, en si nos ven hablar y preguntarnos. Digo, no sabemos todo, no somos enciclopedias andantes, podemos investigarlos, podemos también aprender, pero también es importante ustedes que sientan esa confianza que estamos con ustedes. Y también si yo me acerco con ustedes o cualquiera de nosotros, pues también, o sea, todos estamos para poder apoyarnos, o sea, servimos de esta parte de apoyo, ¿vale? Entonces, con ese ánimo, así, sonrisota. Bueno, muchas gracias por compartirnos, de verdad. Bueno, no sé para los demás, pero para mí ha sido de mucho ánimo. Y ahorita ya vamos a tener nuestro receso y regresando ya vamos a tener preguntas un poquito más específicas enfocadas a cada carrera. Entonces, piensen también, recuérdense, si tienen alguna pregunta, vayan pensando por si se les ocurre. Y ya, somos libres. Gracias. Ok. Pues bueno, ¿qué tal les está pareciendo, chicos? ¿Está bien, no? Bien. ¿No los escuché? Mejor. Sí, así me gusta. Entonces, vamos a continuar con este tiempo. Vamos a hacer ahorita unas preguntas un poco más específicas hacia Arturo y Shay. Nos estuvieron mandando también ustedes, como en las anteriores, aquí preguntas. Y para Arthur vamos a ir enfocados un poquito más hacia el ministerio que él desempeña. Sí saben en qué ministerio está Arthur, ¿no? ¿Sí? ¿En cuál está? ¿En cuál? Alabanza, ese. Entonces, para los que no saben, Arturo está en el ministerio de alabanza, entonces todos los domingos anda aquí en el pianito mágico. Entonces, vamos a empezar aquí con unas preguntas para Arthur. Ok, la pregunta que tenemos es, ¿los cristianos solo debemos escuchar música cristiana? ¿O qué tipo de música crees que un cristiano no debería de escuchar? ¿Qué efecto puede tener en ellos? Solo música cristiana. ¿Sí? ¿De lleno? ¿Así? No. Administration time. Administration time. Bueno, yo creo que ahí es peligroso fijar una postura así. Les voy a decir porque en los 90s, cuando yo era un niñito, muchos no nacían, pero hubo un movimiento fuerte en México, muy legalista, en cuanto a la música. En cuanto a la música, en cuanto a los libros, en cuanto al cine. Entonces, incluso yo crecí escuchando hermanos que decían que ir al cine, o sea, no ir a ver una película al cine, sino el ir al cine era pecado. Así, O escuchar música de cualquier artista que no fuera creyente era abominación y pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que creció mucha gente que no tenía convicciones, sino que nada más eran religiosos, que seguían reglas para sentirse o calmar sus conciencias, y gente que creció resentida, porque no eran sus convicciones, eran las de sus papás,
pero sus papás nunca los dejaron ir al cine, nunca los dejaron leer nada fuera del ámbito cristiano o escuchar otra música. Entonces todo tiene que partir de la convicción de la persona. Lo que yo sí, hay canciones y grupos y letras que son evidentemente fuera, y todos lo sabemos, ¿no? Prende el radio o ve a YouTube y busca algunas canciones de reggaetón y vas a ver que son evidentemente contrarias a los principios bíblicos. No necesitamos una clase ahí ni mucho para saber que está mal esa música, ¿no? Pero hay otra que es más sutil y que mete ideas y que mete ideologías de manera muy sutil. Entonces, lo que yo les recomendaría, o sea, no está mal escuchar algo que no sea cristiano, está bien, Dios también creó las artes, o si nos pusiéramos así de estrictos, no pudieras ver entonces ningún arte que no fuera religioso, y no pudieras, o sea, ¿dónde trazamos el límite, no? No hay un límite sano, pero lo que sí les invitaría es que ustedes, con base en lo que vayan aprendiendo de la Escritura, conforme van creciendo con el conocimiento de Dios, analicen lo que les gusta. Probablemente tienen 10 canciones que les gustan mucho y tal vez nunca ni siquiera se han sentado a analizar las letras, sobre todo en inglés. Hay canciones que si tú las traduces en inglés ni siquiera tienen sentido, o sea, de muchos grupos famosos y que cantamos y todos no la sabemos, pero la traduces y dices, esto no tiene sentido, ¿cómo es que lo estoy cantando? Y puede ser que sea inofensivo, pero hay otros que sí traen componentes ideológicos fuertes, componentes que ya empiezan a tener un efecto en nuestras vidas. Así que mi recomendación es, al menos lo que yo hago, yo prefiero escuchar alabanzas, sinceramente, y a mí me gusta mucho el jazz, por ejemplo, me gusta el rock, me gusta escuchar adaptaciones, pero también escucho de otro tipo de música. Pero al menos yo prefiero, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo otras cosas, escuchar alabanzas, pero esa es mi preferencia personal y esa es mi convicción. Si a ustedes en algún momento se tienen esa convicción, adelante, pero en absoluto está mal. Sí, nada, es cuestión de que con convicción analicen qué es lo que están escuchando, qué es lo que se están metiendo, y no solo de música, qué estás leyendo, qué estás viendo. Si tú abres Netflix, mi esposa y yo que a veces vemos Amazon Prime, hay series que no podemos ni siquiera terminar un capítulo. O sea, pones un capítulo y empiezan a insultar, a tirarle a Jesús, empiezan a ya meter siempre ya algo con ideología de género, un feminismo ya tóxico. No sé si me explico. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que vemos, de qué nos dejamos influenciar en nuestras vidas. Creo que es interesante ese punto, o sea, tampoco llegar a ese como legalismo total. Entonces, pues es como poner en consideración que sí nos está como agregando algo bueno. Así que pondré a traducir a Dua Lipa a ver qué tan buena es. Shay, ¿tú piensas que el hecho de buscar tener una carrera exitosa significa que tienes que dejar de lado el hecho de tener una familia o formar una familia? El que busques tener una carrera exitosa no va de la mano con tener una familia. Así, esa es la pregunta. Sí, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Que para tener una carrera exitosa tienes que dejar de lado el hecho de querer formar una familia? Bueno, pudiéramos pensar en muchas carreras que representen todo tu tiempo, ¿no? Representen todo tu esfuerzo. Entonces, si tu interés está en destacar profesionalmente únicamente y, no sé, de ahí tú ser reconocido y tener un imperio o tener tu economía pues muy holgada, pues vas a sacrificar todo eso inevitablemente, ¿no? Pero si tú tienes un equilibrio, ¿no? en lo que tú tienes en tus metas, pensaba yo, las decisiones más importantes, los que han investigado, entre ellos está Josh McDowell, y dice que son 3 decisiones muy importantes las que tenemos los seres humanos en nuestra vida. Es quién es tu salvador, el salvador de tu alma, con quién te vas a casar y a qué te vas a dedicar profesionalmente. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Si tú solamente vas a enfocarte hacia una profesión, tú no vas a poder
procrear quizás un hijo si eres mujer, o tener a tu familia, disfrutar de ella y disfrutar de las cosas que Dios te da. Entonces, si tu enfoque solamente es materialista y enfocado al dinero, pues tú vas a depositarle todo tu tiempo a ello. Pero si tu enfoque es que Dios sea el que guíe tu vida y, como decíamos, que Él sea conocido a otros, entonces va a empezar a haber un equilibrio y tú vas a decir, bueno, no es pasar todo el tiempo estudiando, también tengo que tener amigos, ¿no? Tener una pareja, casarme, tener hijos, servir en la iglesia. ¿Me explico? Entonces sí tendríamos que decir que no, no habría un equilibrio, ¿no?, en ello. ¿Y piensas que es correcto ese enfoque? No es Ok. correcto. Gracias. Siempre es bueno como mantener ese punto de pues, tener firme también nuestras convicciones y qué es lo que buscamos. Sí, bueno, pudiera yo pensar, no sé, en Aquila y Priscila, ¿no? Ellos hacían tiendas, ¿no? Pero también predicaban la palabra de Dios. Entonces no se dedicaron a hacer puras tiendas y a hacer un imperio de tiendas, ¿no? Sino también su enfoque era estar en la iglesia, ¿no? Entonces pensando en ello, ¿no? Bueno, siguiendo aquí con Arthur, del tema de la música, por ejemplo, puede ir también muy de la mano aquí hacia el enfoque que estamos buscando, es si tenemos la habilidad de tocar algún instrumento o de componer, ¿qué crees que debemos de tocar o de componer? Pues bueno, si lo tomamos desde la visión de que Dios es el dador de todo y nos lo dio para su gloria, porque fuimos creados por Él y para Él, entonces sin duda ese talento también lo tenemos que ejercitar para adorarle a Él, para componer canciones a Él. Y yo creo que aquí puede haber muchas, digo, la verdad es que no conozco a muchos, pero aquí podemos tener distintos talentos y estoy seguro que hay gente que tiene mucho talento musical. Y lo que sí yo les invitaría, cuando se escriben canciones, si ustedes ven las canciones o la gran mayoría de alabanzas que se escriben hoy, muchas son muy sentimentales, porque no hay conocimiento de Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de como de escribir te amo, por ejemplo, podemos decir te amo y deseo estar cerca de ti todo el tiempo, o sí, quiero estar cerca de ti. Eso se lo puedes cantar a Dios y se lo puedes cantar a tu novia. Porque las palabras no hay un componente teológico específico, ¿no? Entonces lo que sí es importante es que primero tengamos conocimiento de Dios para que podamos también edificar a la iglesia con esos cantos y que la iglesia a través de los cantos sea edificada, sea bendecida y crezca en el conocimiento de Dios. Pero sí yo les invitaría, si saben tocar un instrumento y no lo están, o si saben cantar, o si saben hacer cualquier otra cosa, saben de carpintería, les prometo que ahorita me encantaría tener a alguien que sepa mucho de carpintería para que nos hiciera muebles, cualquier cosa que Dios les dé a ustedes. Y hay jóvenes que son increíbles, ¿eh? Yo he llegado a leer de jóvenes que predicaban increíble a los 18 años. O sea, y tú lees sus predicaciones y dices, ¿cómo es posible que haya tanta sabiduría en un joven de 18 años, de 20 años? O sea, que es impresionante. Entonces nunca dejen que nadie los menosprecie también, pero si Dios les ha dado dones, habilidades, preséntense ante el liderazgo de la iglesia, ante cualquiera de las personas y digan, oigan, quiero servir en esto, Dios me ha dado este talento, quiero ponerlo a su servicio. Y si es un instrumento, no está mal llevarlo, o sea, hay músicos profesionales, y un músico profesional puede trabajar en un grupo, en un mariachi, por ejemplo, y vivir de eso. Y vive de estar llevando serenatas todos los viernes, sábados y domingos, y es su trabajo, porque estudió para ser músico. Pero en la iglesia puede estar participando también en la alabanza. O sea, vive de eso profesionalmente, pero pone esos mismos dones y habilidades que Dios le dio al servicio de la iglesia, para bendición de los hermanos, para gloria de Dios. Porque como dijo bien Shay, es que a través de lo que nosotros hacemos, la gente pueda decir, Arturo no pudiera hacer eso si no fuera porque Dios está ahí. Y yo no veo ya a Arturo, yo veo a Dios. Y entonces glorifico a Dios y exalto a Dios. Por eso que está haciendo Arturo. Arturo ya ni siquiera me importa, porque Él me está llevando a ver la gloria de Dios y a adorar
adorar a ese Dios magnífico que le dio todo a Arturo, porque él no se puede gloriar. ¿De qué me puedo gloriar yo? Dios, o sea, yo no tengo absolutamente nada bueno. Les digo, si Dios me diera lo que merezco, yo me moriría ahorita aquí frente a ustedes. Y yo también. Sí, todos aquí nos moriríamos parejitos, pero Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Bueno, no de lo que merecemos, mucho más de lo que no merecemos, entre ellos esos talentos. Y qué malagradecidos seríamos de no usarlos para adorarle a Él, que es el dador de todo. Y qué vergüenza, acuérdense que todos un día, yo sé que es muy difícil tener esa perspectiva, pero todos un día vamos a morir. Y cuando muramos, vamos a presentarnos ante quien es el Señor, Creador, Dueño, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. Va a decir, a ver, Vicky, a ti te di la habilidad de hacer pasteles. ¿Qué hiciste con esa habilidad? Armandito, a ti te di la inteligencia para la administración, te di el talento para la batería. ¿Qué hiciste con eso? ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Gané mucho dinero. ¿No? Qué vergüenza llegar ante el Dios Todopoderoso, el que nos dio todo, y no tener nada, no haber hecho nada para llevarle la gloria a Él. No tener nadie a quien le compartimos. Nunca le adoré, nunca hice nada, siempre lo hice para mí. Entonces es súper importante eso que mencionas, y en verdad los invito a que desde jóvenes puedan servir, desde jóvenes puedan, no desperdicien esos talentos que Dios les dio en su propio deleite, porque no lo van a encontrar. Solo van a encontrar ese deleite real, ese gozo real en hacer las cosas para el Señor. Todo lo demás se queda aquí, no tiene trascendencia y no les va a traer nunca satisfacción plena. Entonces, es muy importante, o sea, lo que tengamos como de talentos, poderlos aprovechar y qué más de servir aquí en la iglesia. Entonces, voy a hacer un comercial aquí rápido. Recuerden que también estaba abierta la vacante para la alabanza del Club Bíblico. Entonces, si tú sabes tocar algún instrumento o te gusta cantar, puedes también contactar a Alan y a Figurita. Alan y Figurita son los mismos, ¿verdad? Pero no, Figurita y Aarón, para poder entrar ahí. O sea, yo rápido les digo que yo aprendí batería en un campamento y entré a tocar a los 15 años. Entonces, estaba bien moquito y ya andaba aquí enfrente. Entonces, no hay edad para empezar a servir. Entonces, los animo a eso. ¿Vale, chicos? Shay, una pregunta más enfocada ya a la psicología. ¿Hay alguna diferencia entre una terapia que se da en la psicología laica a la terapia que tú das? Sí, me traje mi acordeón para esa pregunta, porque sabía que la iban a hacer. Les voy a leer un poquito. La respuesta es sí, totalmente, porque la psicología se enfoca en el ser humano, es el centro de todo, ¿sí? Y la consejería bíblica se centra en Dios para que sea conocido en ese ser humano, porque la carrera de psicología trabaja mucho con el dolor, ¿no? Con el sufrimiento, con la angustia o con los anhelos, con los sueños. Entonces, ellos vienen con un corazón así como esta canción satírica que la compuso una mujer en la década de los 60, si se las voy a leer, dice: fui a ver a mi psiquiatra para que me ayudara para saber por qué maté a mi gato y por qué a mi marido. Ayer lo molí a palos. Me acostó en un suave sofá para ver qué podía descubrir, y al estudiar todo mi subconsciente, esto fue lo que pudo decir. Cuando yo tenía 1 año, mi mamá escondió mi muñeca en una lavadora, y por eso, naturalmente, es que soy bebedora. Cuando tenía 2 años, vi que mi padre besó a la criada un día, por eso es que ahora sufro de cleptomanía. A los 3 años tuve una sensación de ambivalencia frente a mis hermanos, por eso es natural que yo ahora envenene a todos los que piden mi mano. Pero yo estoy feliz, ahora he aprendido la lección que esto me ha enseñado, que no yo, sino otros son culpables de lo malo que hago. Y en la psicología eso es lo que pasa. Las personas tenemos, como dice Jeremías, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y vienen para pedir una consejería, pero no porque realmente quieran ayudarse, sino para sentirse no culpables. Y eso lo aprendí tanto en la carrera como también lo veo en la Biblia, ¿no? Pero en la carrera no te lo dicen, nada más lo pasan así como que en el libro, ¿no? Pero
Pero el Señor es muy claro en Jeremías, ¿no? Engañoso y perverso es nuestro corazón, entonces el tratamiento es muy diferente. Sí. Gracias. Sí, sí es muy interesante lo que nos comentas. En el hecho de cómo siempre es lo que buscamos, ¿no? Como humanos, yo reacciono así por lo que tú me hiciste. Y como la Biblia nos habla que desde el principio, pues, todos somos pecadores, ¿no? Y esa es la raíz de cualquier problema que podamos tener. Gracias, sí. Bueno, como paréntesis, cleptomanía es el que roba, o sea, como ese Lo que era impulso de yo. robar. ¿verdad? Sí. Google Sí. también me salvó. Sí. Entonces, creo que es también muy interesante ese aspecto como en la psicología. Bueno, como les decía, a mí me gusta mucho recursos humanos, entonces termina como en ondas así bien raras, pero como entender a las personas y ser empáticos también con ellos es bueno también para entender, o sea, para ponernos en su lugar y entender los problemas que están teniendo y de ahí poder dar también nosotros nuestro testimonio. Entonces, creo que la carrera, por ejemplo, de Shay se puede ocupar mucho en este aspecto. Pero también la carrera de Arthur, que no es tanto enfocado a las personas, también tiene un ministerio gigantesco que ahorita con la pandemia se disparó así totalmente. Entonces, para los que no sepan, pues todo esto del domingo que prendes la tele y está el servicio, pues no se da así de la noche a la mañana. Hay un montón de gente atrás pudiendo llevar el servicio hasta la comodidad de nuestra casa. Y pues Arturo está a cargo de este servicio. Entonces, ¿pensaste, Artur, que la carrera que estudiaste la ibas a estar aplicando así en la iglesia? ¿O todo este conocimiento que tienes lo ibas a aplicar algún día en la iglesia? La verdad, o sea, siendo sincero, no. O sea, cuando le estaba estudiando, es difícil que a veces como que pongamos esos conceptos que son más objetivos matemáticos, físicos, y que digamos, esto puede servir a Dios, ¿no? Pero yo he aprendido que sí, todas las habilidades que Dios nos da, sin duda son para eso. Y gracias a Dios por la pandemia, porque también nos permitió a nosotros darnos cuenta que habíamos sido un poco flojos, diciéndolo de manera amable, en mejorar en algunas áreas del ministerio, ¿no? Entonces Dios a veces también nos muestra que tenemos que hacer todo con excelencia y todo con mejora. Y como bien dices, o sea, son conocimientos de audio, conocimientos de electrónica, conocimientos de video, conocimientos de software, que todos en conjunto nos ayudan a que podamos tener una transmisión y que vaya mejorando. Y no solo se trata de mejorar por mejorar, ¿no? Y para sentirnos orgullosos, ¡ay, qué bonita se está viendo nuestra transmisión! Es cómo eso está alcanzando más personas, cómo estamos siendo de bendición a los hermanos, cómo estamos llevando la gloria de Dios a los demás, que los demás puedan ver la gloria de Dios a través de nuestro servicio, que más gente pueda conocer y sobre todo también que ahorita que hay tanta falsa doctrina, o sea, ustedes pueden entrar a cualquier iglesia y porque se digan cristianos no necesariamente significa que lo sean, y qué es lo que están predicando, y nuestra iglesia tiene muchas cualidades, sana doctrina, predicación expositiva, es decir, tenemos hermanos que están preparados, que se preocupan en verdad porque ustedes y porque nosotros tengamos una sana doctrina, una correcta enseñanza, una correcta teología y que nosotros podamos también compartir eso para con los demás. Y a través de la tecnología es que se logra. Entonces necesitamos hacer equipo entre todos y somos un cuerpo, bien dice la Biblia, que todos somos un cuerpo y no todos los miembros tienen la misma función. Entonces necesitamos en la iglesia ingenieros, necesitamos abogados, necesitamos plomeros, necesitamos carpinteros, necesitamos psicólogos, necesitamos maestros, necesitamos de gente preparada, disciplinada, que ayude a que todo esto se dé. No, o sea, si solo tenemos ingenieros, pero no hay alguien que esté estudiando arduamente la escritura, ¿qué hacemos? ¿No? ¿A quién ponemos a enseñar? Siempre es importante y que lo consideremos. Todos los talentos que tenemos son útiles. Y les aseguro, si ustedes me dicen, yo sé hacer esto, les hallamos algo que hacer aquí sin problemita. Ustedes digan y nosotros vemos en qué los acomodamos, Sí. pero todo siempre es útil, de verdad todo es útil. Así que no se guarden nada, saquen todo lo que tengan.
Yo sé que muchos de ustedes tienen mucho potencial en algunas cosas y por pena no han querido soltarlo. Entonces, quítense esa pena. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Yo me equivoco cada domingo y nomás me ven feo, pero pues no pasa nada, ¿verdad? Mejoras. Entonces, no tengan miedo ahí de aventarse. Y pienso que, bueno, lo que hablas tú más o menos también tiene que ver con el hacer las cosas con excelencia, ¿no? No decir, bueno, como voy a servir en la iglesia, o por ejemplo, si cantas en algún otro lugar, no sé, ensayar toda la semana para cantar en eso, pero como voy a cantar en la iglesia, pues es el ensayo del domingo, ¿no? Sino el tomarle la importancia también al servicio de la iglesia y el prepararnos para cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿no? Y Shay, también en cuanto a eso, ¿cómo crees que se aplica todo lo que has estudiado y, o sea, se me fue la palabra, pero como las... sí, que usan en la psicología, ¿cómo usas eso en la consejería bíblica? Ok, bueno, voy a enlazar un poquito con la pregunta anterior que me hiciste, porque pensaba yo en ustedes, chavos, por ejemplo, si llegaran al consultorio, ¿no? El chico dice, bueno, mi mamá es que ya no la aguanto porque me grita, porque es bien gritona y siempre, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, la psicología se enfoca en lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y no se enfoca en la realidad. Ahí, ¿qué se necesita? Es ese corazón que está perverso, que está maquinando su manipulación, bueno, necesita conocer de Dios. Eso es lo más importante de la diferencia entre la psicología y entre lo que es la consejería bíblica. Es que ese corazón es pecador y necesita conocer de Cristo para poder dejar esa manipulación y ese querer depositarle en otros la culpa, ¿no? Entonces, tú tienes que contarle del evangelio, del amor de Dios, que Él es pecador y que en Él, en Cristo hay salvación. Entonces, él va a tener un crecimiento, porque entonces, fíjate, no se va a tratar de ti, de que tú vas a ir cada vez y vas a decir, y es que yo siento esto y siento lo otro, y pobrecito de mí, y sí, realmente tú eres pobrecito y tú eres bueno y sigue adelante. De eso no se trata de que en eso que tú estás viviendo conozcas cómo Dios puede rescatarte y cómo Dios puede ayudarte. Entonces, se enlaza con esta pregunta que tú me haces porque yo les hago una historia clínica, ¿no? Cuando viene una persona mayor, una historia clínica desde que nació, cómo vivió, y yo voy rastreando las posibles situaciones que a esta persona le están llevando a creer como cree, ¿no? A pensar como ella piensa. Entonces, ¿qué experiencias marcaron más tu vida? Y entonces yo voy a ir buscando un diagnóstico, ¿no? En ubicarla. El diagnóstico que Dios nos da es pecador, pero en psicología hay un diagnóstico que tú tienes que ponerla, por ejemplo, cleptómana, ¿no? O mentirosa, o infiel, no sé, muchas respuestas que podemos dar, ¿no? Entonces, en base a eso me ayuda para ir identificando, ya que tengo a la persona, entonces cómo trabajarlo, ¿no? Cómo trabajar con ella bueno, yo soy una psicóloga que abiertamente digo que mi enfoque es bíblico, entonces a la persona, aunque no conozca de Cristo, yo le digo que ella llegó a mí por algo en especial, ¿no? Y que no es algo precisamente, sino alguien quien la está enviando. Y casi siempre ellos me dicen, es que yo le pedí mucho a Dios encontrar una salida, una luz que yo pudiera encontrar para solucionar mi problema. Bueno, pues Dios ya te la está dando, ¿no? Porque yo no soy una psicóloga secular, sino cristiana. Entonces, yo siempre trabajo el evangelio y dependiendo de compartir mi evangelio, yo les digo cómo va a ser la manera de trabajar, pero mi trabajo es leer la Biblia para que puedan en ellos conocer cómo Dios puede ayudarles en su problemática. Y es la voz, la autoridad, ¿no? O sea, ¿tú dirías que la Biblia es tu herramienta principal al dar la consejería? Pues no es mi herramienta mía, ¿no? Sino claro, que es Dios buscando a la persona. No la palabra de Dios es la herramienta, sino Él da la salvación, pero por medio de la palabra ellos van a conocerse y van a
a recibir cómo Dios puede ayudarles, ¿no? Ajá. Pero no es que yo utilice a Dios, no, sino que Dios entrando en la vida de la persona va a ir conociendo ese punto, ¿no? Porque generalmente hay técnicas, ¿no?, psicológicas, pero la misma persona se va a dar cuenta que no le es útil, ¿no? Te funciona 1 mes, 2 meses, 3 meses, o incluso hay quienes dicen, ay, súper bien, llevo muchos años con esto, y después tienen el rebote, ¿no?, de su problemática, porque no hay un cambio en su espíritu, solamente en su mente. Pero la palabra de Dios, como sabemos, es viva, entonces produce cosas en nosotros, porque el Espíritu de Dios es el que las hace. Entonces ellas mismas van a ir viendo cómo Dios es el que lo hace. Y es cuando la persona quiere. Cuando la persona no quiere, Dios no va a poder obrar en un corazón necio o incrédulo, ¿no? Entonces ellos deciden, y la mayoría es que sí decide por Cristo, ¿no?, por conocer más de Él. Y pueden caminar su vida con victoria, con dificultades, sí, pero con victoria sobre el pecado. Siempre vamos a tener esas dificultades, las pruebas, pero es como bueno poder ver como ese enfoque que dependiendo de la carrera que tengamos, no sé, ingeniero, psicólogo, astronauta, lo que queramos ser, que nuestro enfoque siempre sea Dios, y por medio de nuestro testimonio siempre vamos a hablar, que como dijo Arthur, que no nos vean a nosotros, sino vean el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Entonces, ese debe ser nuestro propósito en cualquier lugar. Si vamos al súper, si vamos al parque, en la escuela, que los demás digan, ¿por qué eres diferente? O sea, ¿por qué no eres igual que nosotros? Y esa es una puerta para poder predicar, para poder invitarlos a venir al club, decirle, ¿sabes qué? Te invito al club para que conozcas más. Entonces, nosotros podemos hacer esa puerta. Y muchas veces la gente no va a creer cuando nosotros les compartamos, pero dejamos esa semilla y alguien más va a terminar de cosechar esa semilla que nosotros dejamos. Entonces, es como para mí ha sido muy, muy, muy importante. Le saco 10 años a muchos de ustedes, pero nunca dejas de aprender. O sea, tratas de ver el enfoque que quieres darle, que debe de ser Dios, y al final Dios te va a guiar hacia el camino que Él quiere que tomes. Entonces, sus planes siempre son buenos para nosotros, y Él sabe por qué pasa cada cosa que estamos viviendo. Y bueno, ya más de lo que decías, Armandito, también no solo se trata de ser buenas personas, por así decirlo, que a veces nos dicen, no, es que el cristiano es el que es íntegro y hace bien su trabajo y saca las mejores calificaciones y ya, soy un buen cristiano, ¿no? Eso sería como, imagínense que viene el dueño de la Coca y dice, quiero que me hagan un comercial. Entonces vas y consigues a los mejores actores, traes el mejor equipo, las mejores cámaras, los mejores ingenieros de audio, traes músicos para música en vivo. O sea, inviertes un dineral en hacer una producción, traes a los mejores guionistas, música original, todo. O sea, le empiezas a ver el comercial ya terminado y dices, wow, ¿no? Eso se ve padrísimo. Termina el comercial y nunca salió la Coca, ¿no? Entonces pagó la Coca muchísimo dinero, puso muchísima inversión, talento, y su mensaje nunca fue anunciado. Entonces la excelencia por sí sola, sin el mensaje, no vale de nada. O sea, la Coca pudo haber pagado muchísimo dinero y no tuvo una sola venta. Así que siempre, no solo se trata de que seamos excelentes y de que seamos el mejor, ni siquiera se trata de eso, se trata de que reflejemos a Cristo, que el mensaje esté ahí, que el dueño que pagó por nosotros reciba la gloria. Entonces así piénsenlo, no hagan comerciales sin producto, Sí. que prediquen a Cristo. Lo que me encanta es que si bien sí tenemos, como tú dices, tenemos que intentar hacer las cosas con excelencia, pues tratar de no equivocarnos, pero aún en esas caídas, en esas equivocadas, Dios muchas veces usa eso para llevarse la gloria, ¿no? Entonces tampoco se trata de tratar de ser perfectos. Y bueno, 2 puntos que me gustaron mucho del tiempo pasado, que siento que pueden ser desafíos para nosotros, es como hablabas tú en el hecho de cómo aún en el sufrimiento poder saber que Cristo sufrió eso
Y sí es un ánimo saber eso, pero también es un desafío el pensar que tú estás ahí en medio de toda esa gente para hacer esa luz, ¿no? Y si saben que eres creyente, pues te van a ver más y te van a atacar más, pero es el desafío de saber que sí tengo a Cristo de mi lado, mis fuerzas están en Él, pero no para hacer lo que yo quiero, sino para buscarlo a Él, ¿no? Entonces pienso que es un desafío que nos podemos llevar todos. Y bueno, este tiempo ya lo estamos terminando. No sé si tienen, alguien pensó alguna pregunta. Ya este tiempo es para ustedes, para alguna pregunta que se les haya ocurrido o algo que quieran comentar. Bueno, aquí nos habían mandado una que dice, ¿se puede vivir de una carrera musical o relacionada con la música? Pues se puede vivir de cualquier cosa. Sí, como creyentes hay que recordar que también, o sea, nuestra vida cambia de ser, de tener la visión, digamos, materialista que tiene el mundo, de decir, es que de preocuparnos de qué voy a vivir y qué voy a comer. Nos dijo Cristo, de eso se afanan todos, pero tú no te afanes porque has de comer, porque has de vestir, cómo vas a vivir. Si tú estás glorificando a Dios en tu vida, eso no te va a faltar. Entonces, la respuesta sería sí, y puedes vivir de ser pintor y de ser lo que sea, porque hay carreras que sí pagan menos, y eso es algo que también les conviene investigar a ustedes de antemano, ¿no? Puedes tener muchas habilidades, si en verdad tú tienes que considerar y ser bien sabio y pedir consejo de, oye, mira, yo soy bueno para esto, pero he visto el análisis de mercado y ahorita nadie está requiriendo del fabricador de espiritizadores mágicos. Entonces, como nadie los necesita, pues tal vez no sea tan sabio en este momento estudiar eso. Puedes esperar, ver, no sé si me explico. También tenemos que ser sabios, o sea, Dios también nos dio la inteligencia para que la usemos y para que analicemos las distintas perspectivas, preguntemos a la gente, pero la respuesta es sí, y además yo sé que hay gente muy talentosa y actualmente hay muchas otras plataformas por las que un músico se puede dar a conocer y muchas otras opciones. Hay clases en línea que puede dar un músico también puede ¿cómo se dice esto? Tener su canal, pues, como de YouTube de enseñanza, un canal donde suba su música original, puede componer canciones propias, puede componer canciones para otros que para la novia. No sé si me explico. Hay muchas otras opciones con las plataformas digitales con las que podemos ser creativos, no solo con la música, sino con cualquier carrera que ustedes decidan estudiar, cualquier profesión, oficio que ustedes decidan tener. Las plataformas digitales abren una puerta. Y solo se trata de ser creativos, ser proactivos, ser inteligentes, tomar consejos, ser sabios y, en primer lugar, glorificar a Dios. Glorificando a Dios, no te vas a preocupar si vas a comer, si vas a poder vivir de eso, si tu familia va a poder vivir de eso. Dios va a proveer lo que sea necesario para tu familia porque lo estás glorificando y Él es fiel también a su palabra. Creo que es bueno recordar que, como tú dices, sea lo que te dediques, lo que hagas, eso no es lo que te provee, sino es Dios proveyendo a través de ese trabajo, de esa cosa. Entonces no es de preocuparnos de qué voy a estudiar para poder, no sé, tener todo lo que necesito, sino a dónde me está guiando Dios y Él va a proveer en ese sentido. Y también algo que me gustaría decirles es, ¿un cristiano puede tener riquezas? Sí. ¿Muchas riquezas? Sí. ¿Y puede ser millonario un creyente? Sí. Pero Dios le dio la riqueza. Si a ti alguna vez, yo sé que muchos de aquí van a poder llegar a ser buenos empresarios y grandes empresarios y tal vez tengan gente a su cargo en un futuro o tengan poder o tengan mucho dinero, pero siempre recuerden algo. Si Dios te da dinero como creyente, es para que bendigas a otros, especialmente creyentes, y para que su reino se expanda y para que más gente conozca de Él. Solo por esa razón, Dios te daría dinero como creyente. No es para que te compraras un yate, para que tengas un mejor carro, o para que se lo presumas al otro hermano. Peor, ¿no? Que llegues aquí, ay, Esdras, tengo un mejor carro que tú, Y mira, y todavía le haces arrancones ahí frente a Esdras, para que Esdras sienta la envidia y diga, ay, Arturo, ¿por qué tiene un carro mejor que yo? Qué triste si vemos así el mundo como cristianos. Cuando si yo tengo más, y yo veo que un hermano tiene menos, Dios me dio más,
para bendecir a mi hermano, para bendecir a otros. Nunca es para mis propósitos. Si lo vemos así, todavía no entendemos cómo Dios ve el mundo. Porque para eso Dios da las riquezas, para que bendigamos a los demás, para que seamos de bendición. O sea, yo no creo que Dios diga, a ver, le voy a dar a Vicky $1 millón para que se pueda ir de vacaciones a Hawái y viva ahí por allá. O sea, ¿con qué propósito, no? Dios no obra así. Dios obra, y lo dice su palabra es en 2 Corintios 9, me parece, cuando habla de Dios ama al dador alegre. Él dice, Dios les va a dar para que ustedes puedan abundar en dar bendición a los demás. Parafraseado, ¿no? Lo estoy parafraseando, pero es lo que dice la palabra de Dios. Como dice Arthur, nos va a dar Dios conforme tenga Él en su voluntad. Y no debemos de perder ese camino. O sea, que todo lo que hagamos siempre sea para Él. Entonces, pues, les quiero agradecer mucho por el tiempo que han estado aquí con nosotros. Creo que han sido de gran bendición. No sé si alguno de ustedes, chicos, llega a tener alguna duda, alguna pregunta. A ver, Enita, ¿tienen otro micrófono por ahí, por favor? Ahí tienen otro, Vicky. Sheila, ¿la psicología puede manipular a los jóvenes o niños para ir a la Biblia? Manipular a los jóvenes para ir a la Biblia. ¿O a Dios? A Dios nunca lo vas a manipular. A los jóvenes, no me queda muy clara, pero creo que quiero entender que yo pueda hacer algo para que los jóvenes hagan algo que yo quiero que hagan, algo así, ¿sí? Bueno, las personas, no solo la psicología, las personas en general lo podemos hacer, ¿no? O sea, buscar que alguien haga algo para tu beneficio, para tu fin. Pero también pienso ahorita, bueno, es que no hay mucho tiempo, pero pudieran ser ejemplos. Cuando yo estuve en la maestría, yo tenía que tener una terapia psicológica obligatoria. En esa terapia yo tuve un sueño y la terapeuta me estaba diciendo que yo estaba contactando otra vida. Entonces yo definitivamente le dije que eso no era verdad, que yo no creía en eso. Y me dijo, sí, lo estás viviendo. Y yo le dije, no. Dice, está bien. Entonces eso sí te pudiera yo decir, ¿no? Que el psicólogo sí puede manipular a la persona a que se pueda ir por ciertos rumbos, ¿no? Y es peligroso. Pero en esa ocasión, ahorita me hiciste recordar, yo tenía bien claro que no hay otra vida, no hay más vidas que yo he vivido. Entonces eso me permite. La gente le falta mucho conocimiento y es muy ingenua y sí puede recibir manipulación con un mal propósito, ¿no? Creo que sí. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. Pues, creo que, bueno, como habíamos dicho, la carrera de Shay también puede ayudar mucho más, como el enfoque que ella tiene, que es más como bíblico, y de llevar una terapia a decir, tu solución no es que te tomes unos chochitos o que leas a Freud o a Nietzsche. O sea, la solución siempre es Cristo. Entonces, esa siempre debe ser nuestra solución para todos nuestros problemas. Todo conflicto es poner nuestros ojos en nuestro Creador, en decir, Dios, tú sabes por qué está pasando esto, pero sea lo que sea, te quiero dar la gloria por todo lo que pase, sea problemas, también cosas buenas, porque muchas veces en cosas buenas nos olvidamos de Él. Entonces, yo sí los quiero invitar a cualquier cosa que estemos viviendo, darle gracias a Dios, porque al final todo va conforme al plan que tiene para nosotros, y muchas veces esas pruebas es para moldear nuestro carácter, así como le pasó a David. David también, o sea, tuvo que pasar pruebas para que le moldearan ahí su carácter. Entonces, estamos aquí todos para apoyarnos. Las pruebas son también para superarse y no se necesitan superar solos, sino también nosotros como familia, como cuerpo que somos en Cristo. Entonces, les agradecemos mucho a Arthur, Shay, por este tiempo. También a ustedes por estar aquí.
Sé que hay muchas preguntas que por ahí llegáramos a tener, entonces pues, igual nos las pueden mandar, nos las pueden decir y podemos ver si hacemos otro conversatorio de este tipo para responder ahí las preguntas que lleguen a tener, para que también sea como de bendición y le llene a ustedes de vida, ¿vale? Entonces, vamos a terminar este tiempo con una pequeña oración para dar gracias por lo que estuvimos teniendo ahorita como de enseñanza, que podamos llevarnos cosas buenas y después vamos a seguir con otra cosa aquí del club. Así que todavía no terminamos, ¿eh? Todavía no se pongan tristes de que vaya a terminar. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tuvimos, por la vida de Shay, de Arthur, porque han sido de gran bendición para nosotros, por el ejemplo que nos han dado, por cómo viven su vida cristiana dentro de la iglesia, en la vida secular. Guíanos y ayúdanos a ser más como tú, a poder nosotros reflejar tu vida, a poder reflejarte a ti y no a nosotros, que todo lo que hagamos sea para gloria tuya. Gracias por este tiempo, por la vida de todos estos chicos aquí, porque puedas usarlos, porque sean de bendición su vida y todos esos talentos que tienen los puedas usar para tu gloria. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Encima del sol hay una vista